En el grupo, nadie más que la amiga de Emma le hablaba. Se puede decir que la usaban para sus propósitos. Ninguno de sus compañeros de clase la respetaba. Y su nombre era Jason. Él era un matón. La niña rechazó sus intentos de hablar con él, porque un tipo rico nunca amaría a un ratón tan gris. Y era cierto, tenía un interés adulto en ella. Temiéndolo, evitaba constantemente el contacto. Pero era difícil porque estaban en la misma clase. Él no tuvo más remedio que rastrear el apartamento de Bárbara. Empezó a vigilarla en la entrada. Pensé dejarte en la escuela. Él rió. La niña se molestó al ver a su compañero de clase en el patio de su casa. Para escapar de Jason estaba lista para llegar tarde a la lectura. Después de todo, no perdía la oportunidad de una falda. La niña no quería meterse con él. Bárbara, la nieta del profesor William Johnson, no quería avergonzar a su abuelo, quien no le dio ningún privilegio, aunque le enseñó. ¿Cómo supiste mi dirección? Ella estaba indignada por este comportamiento, pero Jason siguió argumentando que se preocupaba por ella y que tenía los sentimientos más sinceros y cálidos. Escúchame, Jason. Sé que no pierdes en ninguna oportunidad con una falda en nuestro departamento, o tal vez solo las coleccionaste, pero eso no es asunto mío. Sus ojos se llenaron de miedo y rabia al decir estas palabras. Pobre Bárbara, si supiera por lo que está pasando. En este momento, el profesor continuó dando la clase en voz baja y monótona. Le llamó la atención el hecho de que la mitad de la audiencia estaba ausente. Bárbara no estaba. Un golpe en la puerta interrumpió al profesor. Lo siento, estoy tarde. La voz severa del anciano. ¿Por qué? La niña estaba asustada porque nunca antes había sucedido. Siempre siguió instrucciones estrictas y su abuelo se sentó frente a ella. Me quedé dormida, dijo Bárbara tímidamente. La próxima vez pon la alarma. Obtienes 2 preguntas adicionales en el papel como castigo. La clase se rió. Llegó el chico callado. Los chicos inmediatamente comenzaron a hacer bromas tontas. No se detuvieron a pensar que ella era la chica más hermosa de su clase. Tenía la única amiga en el departamento, Emma, quien siempre venía a rescatarla. A todos los demás no les caía bien porque era la nieta del profesor más famoso. Su padre y su madre murieron hace años. Ella era una huérfana total. Su crianza fue su abuelo. Apenas tenía suficiente dinero para existir, por lo que vestía constantemente en tonos oscuros. La chica de ojos azules y cabello rubio no podía valerse por sí misma, y continuamente evitaba la compañía ruidosa. Cuando llegó a la tarea, escuchó una voz. «Ni siquiera me vas a saludar». Mirando hacia atrás, vio a Jason sentado justo detrás de su espalda. Sin responder nada, siguió con sus tareas. La clasificación era complicada porque de ello dependía su futuro. Emma y Bárbara decidieron fortalecerse a la hora del almuerzo como de costumbre. Toda la clase estaba sentada en el comedor. Una rubia de piernas largas se acercó a su mesa y le hizo una pregunta extraña. ¿Sigue en pie lo de hoy? ¿Estarás en casa a las 8? Así que Bárbara decidió ganar algo de dinero. La niña usó su conocimiento de manera diferente. Ayudó a los estudiantes de bajo rendimiento por una tarifa adicional. Necesitaba tarea, y ella carecía de dinero. Todo fue justo. Jason decidió aprovechar esto, y conspirando con un amigo de Bárbara, la estaba esperando en el apartamento.
El rubio alto se fue a la farmacia, dejando a Bárbara sola con él, y Jason cerró la puerta por dentro. Terminó muy mal para la niña, porque Jason nunca toleró el rechazo. Él la atacó y la tomó por la fuerza. Después del incidente, el mundo de la niña se derrumbó en un traqueteo. Tenía miedo de que hubiera rumores en la universidad. El caso sería ruidoso y no será castigado de todos modos. Se prometió a sí misma que no le diría nada a nadie. Bárbara no lo denunció a la policía, ya que el padre del violador era un hombre poderoso. No tenía sentido luchar contra él. Con el rímel irregular en la cara y un dolor en el corazón, caminó por las calles oscuras, evitando a las personas y los faros de los automóviles. Además, esa noche, su abuelo fue llevado al hospital con otro infarto. El médico dijo que lo habían rescatado en la UCI, pero que cualquier estrés podría matarlo. Una Mari de ojos verdes con una túnica blanca sospechó que algo terrible había sucedido. Ella ofreció ayuda, pero llorando, Bárbara se negó. En casa, trató de olvidar todo el horror que le había sobrevenido. Los ríos de lágrimas corrieron por sus mejillas, pero ni siquiera ellos pudieron lavar la vergüenza. Durante un mes, la niña no salió de la casa. Constantemente se ponía una capucha en la calle y se ocultaba los ojos de los demás. Su abuelo fue dado de alta a casa. En la próxima fiesta del té, la atención del anciano se centró en el hecho de que su gran apetito fuera comer pastel de chocolate. «Bárbara, ¿cuándo tuviste tiempo de armar los pasteles de chocolate?» «No sé», respondió ella. «Porque en nuestra familia solo a tu madre le encantaba cuando estaba embarazada de ti». «Bueno, yo soy la hija de mi madre», sonrió Bárbara. Pero sus pensamientos decían lo contrario. Los ahuyentó toda la noche. Al día siguiente no pudo quedarse en casa. El abuelo fue dado de alta del hospital. Ahora estaba en casa, por lo que inmediatamente sospecharía un accidente y la molestaría con preguntas. Después de un mes entero de lecturas perdidas, Bárbara decidió volver a estudiar. Esperaba tanto el apoyo de su amiga Emma. Quería contarle cómo iba, pero algo se interponía en su camino. Ella pensó que aún no era el momento. Entró al salón de clases y vio a Jason en compañía de esas chicas. Sus ojos se llenaron de lágrimas de vergüenza. Ella lo odiaba y se culpaba a sí misma. «Fue mi culpa». Ella seguía diciéndose a sí misma. Con su rostro alegre y un dedo apuntándola, Jason continuó rompiendo su corazón en pedazos. A pesar de esto, siguió caminando y manteniendo la cabeza lo más alto posible. Incapaz de soportar el dolor, cayó inconsciente justo delante de él. Un mes después, resultó que Bárbara estaba embarazada. Trató de abortar, pero los médicos no le aconsejaron que lo hiciera debido a su factor rhesus. En el futuro podría existir la posibilidad de no tener hijos. Bárbara, desesperada, no sabía qué hacer. El profesor William se enteró del incidente por un amigo cercano de Emma e inmediatamente convenció a su nieta de que no hiciera nada estúpido. No le importaban los detalles y estaba contento de que Bárbara tuviera un bebé. Cuando la madre de la niña murió en el parto, fue por las consecuencias de un aborto fallido que su padre le obligó a hacer de joven. Después del nacimiento de Eva, sus abuelos y Emma ayudaron a Bárbara, quien a regañadientes se hizo cargo de su hija. No podía dejar de pensar en las circunstancias en las que su hija había sido concebida. Sentía que estaba fallando como madre. Un día, Jason descubrió que Bárbara había dado a luz y comenzó a intimidarlos. Él no quería que la gente supiera que él era el padre del niño. Williams
se había convertido en testigo de esa escena y su corazón se había roto. Él había fallecido. Bárbara se quedó sola con su hija. Luchó con el dolor y se dio cuenta de que no podía hacer frente a una niña que lloraba sin cesar. Luego, dejó el coche con Eva cerca de la clínica infantil. Junto con el niño, puso allí una nota, pidiéndole a alguien que cuidara al bebé e indicó su nombre. Pasaron 7 largos años después de la tragedia. Bárbara trabajaba como secretaria en la oficina y estaba a punto de casarse con Simón. El hombre estaba apurado con la boda, pero Bárbara detenía constantemente el proceso. El hombre sintió que un muro de cemento había crecido entre ellos. La novia se cerraba cada día más contra él. El muro de cemento era su pasado, del cual el joven no sabía nada. Simón no pensaba que ella estaba escabulléndose para ver crecer a su hija. Estuvo pendiente de su vida y le dio regalos de cumpleaños a través de su mejor amiga. Emma trabajaba en una fundación benéfica, por lo que le resultó fácil ver a la hija de Bárbara, Eva. El destino de Eva fue milagroso. Fue adoptada por el director del Fondo para Niños John y Mary Snow. Bárbara entendió la complejidad de la situación. No podía simplemente quitarle a su hija hace unos años. Para hacer esto, tuvo que tomar al bebé por la fuerza. Para no causarle estrés a la niña, tenía que encontrar una solución. La mujer decidió volverse rebelde y desempeñar los roles de psicóloga infantil y niñera simultáneamente. Entonces entró en la familia y comenzó a vivir con su pequeña niña bajo el mismo techo, presentándose como una especialista en niños. Parecía que todos los problemas habían terminado, pero Jason salió de la nada. El tipo vino a la casa de John, dijo que él era el padre biológico de la hija y pidió una cantidad sustancial de dinero para deshacerse de su madre biológica. Mary Snow se dio cuenta de que esta era la única oportunidad de deshacerse de la madre biológica de Eva de una vez por todas. Jason conspiró con Mary Snow para deshacerse de Bárbara por una suma decente. Un día, en una discusión, Jon Snow decidió echar a su esposa de la casa. Como resultado de la pelea, Eva supo que ella era su hija adoptiva. Entre lágrimas, corrió a su habitación. Un padre desesperado hizo todo lo posible para que la joven supiera que la amaba con locura. Mary no podía entender por qué su esposo había dejado entrar a Bárbara en la casa y la había tratado tan bien porque era una sirvienta. Sus celos no tenían fin. Temía que Bárbara se llevara a su esposo. Una noche, llegó un mensaje al teléfono de Bárbara con una dirección. Condujo hasta allí sin reducir la velocidad. La puerta quedó abierta y cuando entró, vio a Jason tirado en un charco de sangre, con el mango del cuchillo sobresaliendo de su pecho. Asustada, llamó a la policía. Como única testigo, fue detenida hasta que se aclararan las circunstancias. El interrogatorio reveló que las huellas en el cuchillo quedaron atrás cuando Jason trató de sacar el cuchillo. Bárbara no lo dejó hacer porque podría haberse desangrado y morir antes de que llegaran los médicos. A pesar de que él fue cruel con ella luchó por su vida hasta la muerte. A Bárbara se le mostró un pequeño arete de plata con la esperanza de que ella fuera la dueña de esta domadura. La niña no podía recordar dónde vio el objeto. Algún tiempo después, llamó a John, alegando que esta era la joya que vio en su esposa Mary, y le pidió ayuda. John recordó que esa noche su esposa estaba fuera en alguna parte. Cuando volvió a casa, estaba confundida y pálida como la nieve. Fue directamente al baño, donde había pasado bastante tiempo. Al justaponer todos estos hechos, John comenzó a hurgar en sus cosas con la esperanza de encontrar un segundo arete. Pero la mujer se hizo cargo y se deshizo de la evidencia. Desesperado,
John se apresuró a revisar las fotos de su esposa en las redes sociales y encontró evidencia que implicaba a su esposa. Era un pendiente de cuerno de venado. John persuadió a su esposa para que le confesara la verdad y limpiara así el nombre de una chica inocente. En ese momento, la grabación de audio estaba encendida. Resultó que Mary nuevamente estaba celosa de su esposo y había planeado cosas con Jason. Él aceptó. Después de todo, la cantidad propuesta nubló su mente. Pero el muchacho codicioso no pudo resistirse a la encantadora Mary durante su reunión secreta y planeó los mismos actos ilegales, tratando de violarla de la misma manera. La mujer se soltó y agarró lo primero que pudo. Era un cuchillo. Luego envió un mensaje al teléfono de Bárbara, así que decidió deshacerse de la madre de su hija adoptiva y de su rival. La pobre Bárbara, sin darse cuenta del complot entre los dos, corrió a la escena del crimen. Al día siguiente, John le entregó la grabación al investigador. Mary fue encerrada en prisión. Bárbara y John regresaron con Eva. Ahora el bienestar de su hija estaba en sus manos. Nadie se interpuso en su camino. Hola, pequeña niña. Sé que no te será tan fácil perdonarme. Con estas palabras se dirigió a su hija de 8 años. Sus lágrimas parecían ahogarla. Sacó un álbum de fotos de los 7 años. Con sus manos temblorosas, la abrió. Esas imágenes capturaron los momentos más vívidos de la infancia de la pequeña princesa. Eva rompió a llorar y se colgó del cuello de su madre. Bárbara, Eva y John se convirtieron en una verdadera familia.